Gracias a los que nos acompañan hoy domingo 10 de octubre de 2021. Tenemos un invitado muy especial que conoce los temas de los cuales vamos a hablar, Daniel Rico. Él es economista y politólogo y es experto en temas de lavado de activo, de contrabando, y ha sido asesor del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Defensa y de Planeación Nacional. Y queremos aprovechar la invitación y el privilegio de poder conversar con él eh, para tocar el tema de los papeles de Pandora que fueron revelados en el mundo hace un par de días, el domingo pasado, por un consorcio de periodistas investigativos, más de 600 periodistas de medios de todo el mundo, donde se hacen nuevas revelaciones sobre personas y compañías en paraísos fiscales como Panamá, y que parece ser una revelación mucho más amplia de la que se hizo en el 2016, hace 5 años, con los Panama Papers, que se referían a filtraciones únicamente de una firma de abogados de Panamá llamada Mossack y Fonseca, que creo que después incluso a raíz de esas revelaciones se liquidó. Entonces, Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y la primera pregunta es esa. Estas revelaciones de los papeles de Pandora, ¿qué relevancia, qué interés o qué importancia tienen en Colombia en los temas que has investigado y conocido durante muchos años? Pues gracias, Alberto, por la invitación. Saludos a toda nuestra gran audiencia y pues muy feliz de estar acá a hablar de este tema desde una lectura basada en evidencia y desapasionada. Tal vez hay varios aspectos para mirar acá. Yo tal vez podríamos resumirlo. Uno es como la política pública económica, y es entender esto que implica no solo los individuos que están referidos aquí, más allá de si son expresidentes, corruptos, no corruptos, legales, sino esto que implica es en el contexto de la economía colombiana. Creo que es un debate que no se ha dado. Lo segundo es precisar algunas cosas que han salido en los Pandora Papers sobre los que no se ha puesto un acento lo suficientemente importante. Y lo tercero es mirar la experiencia de lo que fueron los Panama Papers y qué podemos esperar a partir de eso, de lo que sean estas nuevas revelaciones, que como tú lo dices, ya no es una firma de abogados, sino son 14 firmas de abogados. Entonces, volviendo al primer punto, y es miremoslo en términos de política pública, muchas de las personas que están saliendo allí son personas honestas, personas que tienen ahí sus capitales, que están cumpliendo con las leyes, que no están incumpliendo la normatividad. Y la pregunta que uno se puede hacer es por qué el mecanismo de empresas offshore en Panamá, en Delaware, sigue siendo atractivo para muchos negocios. Y esta la pregunta es, Colombia no tiene una normatividad económica del siglo XXI. Nosotros tenemos un manejo de política de comercio exterior, aduanero y tributario excesivamente complejo. Avianca, empresas colombianas tradicionales, Avianca, Koala, en muchas empresas han decidido trasladarse, no solamente, y uno puede poner esto en contexto, no solamente porque estar en Panamá significa una reducción del impuesto de renta, sino también porque significa una facilidad en el acceso a crédito, a temas cambiarios, a muchas facilidades. Entonces, lo primero es no satanizar, y es que tener activos por fuera de Colombia no es un delito per se, pero sí nos hace una reflexión, y es que cuántos colombianos están renunciando a su ciudadanía para irse a estos países, para irse a estos territorios, como una ventaja que ofrece el país. Y Colombia, lejos de resolver el tema desde la postura penal, de ir a perseguir a los que están, y es decir, a sancionarlos, a ponerle multas, lo que debe pensar es su modelo económico para ser más atractivo y reducir, como lo hizo España, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Uruguay, como lo ha hecho Ecuador, y es decir, ok, este modelo del siglo XX en su manejo aduanero y tributario me genera estos problemas. Y es que a los más ricos les mantengo una puerta de salida. Entonces yo tengo que revisar mi modelo económico y empezar a hacer un sistema en el cual sea mucho más equitativo. Ese es el Perdón, Daniel, por la interrupción. ¿Qué quiere decir manejo tributario y aduanero? Digamos, para dar un ejemplo, ¿de qué estamos hablando en ese punto? En Colombia existe una gran diferenciación. Si Alberto Donadillo está en este momento en Santander y quiere hacer una importación o una exportación, es un problema excesivamente complicado.
Si tú quieres hacer el mismo procedimiento estando en Panamá, es muchísimo más sencillo. Aquí inventamos un régimen de excepción que son las zonas francas que se asemejan a lo que se hace en Panamá. Pero las zonas francas son un mecanismo excepcional y absolutamente regresivo. Solamente los más ricos pueden llegar a hacer eso. Empresas muy grandes constituidas como son Bavaria, que tiene una empresa unipersonal, una zona franca uniempresarial, perdón, o estructuras, creo que la inversión mínima por una zona franca son 100.000 millones de pesos y es un mecanismo a perpetuidad. Entonces, cuando tú tienes mucho capital, puedes acceder al comercio exterior en condiciones privilegiadas que no tiene el resto de los ciudadanos. A los demás nos toca hacer la fila larga y eso le quita competitividad. Pasa una cosa paradójica y es que los grandes exportadores de Colombia no están en zonas francas y eso le resta competitividad. Entonces, el primer llamado es decir, ok, el país hacia dónde va. Vamos a seguir aumentando la brecha frente a los paraísos fiscales, en decir, tener unos impuestos de renta en Colombia, y esto suena un poco doloroso para muchos ciudadanos, es realmente la competitividad empresarial debería ser una política de Estado y entenderse como una función para reducir el contrabando. Pero cuando cada vez la brecha entre Colombia, Panamá, Colombia, Bermudas, Colombia, Delaware, son mayores, lo que yo estoy es trasladando el incentivo a este canal. Y el sueño, la expectativa siempre fue que estos países se pusieran en cintura, declarar los paraísos fiscales, declararlos. Ahorita hay un esfuerzo muy importante del gobierno Biden por poner una regulación estándar para todos los países en el mundo en el que haya un impuesto de renta mínimo del 15%. Ahí hay unos esfuerzos importantes de la Unión Europea, pero la realidad es que esto no va a pasar pronto. Y sí debemos pensar hacia dónde el país va a enfrentar las cosas, porque no podemos hacer que el sistema aduanero y tributario en Colombia sea un privilegio para las zonas francas, mientras que el resto de la capacidad productiva del país se mantiene lidiando esto como si estuviéramos en el siglo XX. Entonces, este es como el primer punto y esto nos debe servir para replantear nuestra política económica. El segundo punto, y es tal vez un poco más complejo, es las relaciones Colombia-Panamá. Eh, Panamá es un paraíso fiscal. Panamá es el Disneylandia del lavado de activos en América Latina. Pero Colombia no lo puede declarar un paraíso fiscal. Ahorita que están saliendo el director de la DIAN y muchos a dar explicaciones a decir que Panamá no es un paraíso fiscal, es una verdad a medias, porque otros países sí han declarado a Panamá como un paraíso fiscal. Colombia no lo puede hacer porque tiene una relación diplomática mucho más compleja con Panamá. En Panamá hay 800.000 colombianos viviendo en condiciones con residencia permanente y Panamá estableció una ley específica y única para Colombia, que se llama la ley de réplica, o tiene otro nombre, la ley de reciprocidad, de un mecanismo recíproco frente a Colombia, y es que cada vez que Colombia anuncia una sanción, un control adicional, una segmentación de mercado, como se hizo en el tema de textiles en algún momento, Panamá reacciona con esa ley y también aprieta a Colombia en sus otros intereses. Los capitales colombianos que están en Panamá son muy importantes, la cantidad de colombianos que están allá son importantes, la cantidad de empresas que han utilizado Panamá como una plataforma de expansión en América Latina, no podemos despreciarlo, lo que está haciendo Argos, lo que está haciendo Bancolombia, lo que está haciendo Toto, lo que están haciendo muchas empresas que establecieron allá su punto de comercialización para ser más competitivos. Y es que una acción del gobierno panameño contra las empresas colombianas en Panamá pueden ser muy costosas. Entonces, esto no es un tema en el que Colombia pueda ir y señalarlo con el dedo y decir, usted hace esto o lo sanciona, porque pues, realmente ellos también tienen cómo hacernos sufrir y cómo apretarnos en ese proceso. Entonces, esa es la principal. Y Colombia no tiene una política exterior coherente con Panamá. A veces nos acercamos, creo que las relaciones han mejorado mucho en el último año y medio, a veces nos distanciamos, a veces los ministros de comercio van y se sientan allá y les dicen que son unos irresponsables, unos lavadores, unos contrabandistas, otras veces se toman la foto y son los mejores amigos. Entonces, este es un tema muy complejo, pero la solución de fondo a esto es que Colombia tiene que trabajar con el gobierno panameño. No existe otro canal. Esto a las malas y a las patadas no va a funcionar. Y el movimiento y el flujo de activos es muy importante. En los momentos en que ha habido cooperación, ha sido muy importante. Los grandes operativos anticontrabando que se hacen en Colombia es gracias al apoyo de las autoridades panameñas. Panamá es un país con instituciones muy débiles, muy pequeñas. No tienen lo que tiene Colombia, la capacidad de una unidad de investigación y análisis financiero, una polfa, pero sí pueden entregar información. Entonces, aquí viene el tema en el que yo quiero referirme y es muy distinta o es importante las fechas en las que esto ocurre. El 2013 es un momento clave, el 2016 es un momento clave. ¿Cuándo se constituyeron estas empresas offshore en Panamá?
Antes o después, por ejemplo, determinan, y Gustavo Guillén ha investigado esto, yo lo investigué por otro lado, y es buena parte del silencio o de la opacidad de las empresas se cambió, pero Panamá hace una cosa, y quiero, perdón, hacer un paréntesis aquí un poquito largo, cómo funciona la política comercial de Panamá es, ellos cierran una puerta, pero abren otra. Cierran una puerta para darle contentillo a los americanos y a la Unión Europea, pero abren otra. ¿Qué hicieron? Buena parte de las empresas que por fin estamos conociendo quiénes son los verdaderos agentes controladores, fueron constituidas en un periodo de tiempo. Panamá prohíbe eso para cumplir con los requisitos de Gafi, pero mantiene una condición, dice, esto aplica para las nuevas empresas que se constituyen en Panamá, no aplica para las empresas que ya estaban constituidas. Y ahí es como la diferencia clara de cuando estamos mirando eso, y yo, es un análisis que los analistas del Espectador y de Conectas no han hecho, y es de qué momento estamos hablando. No es lo mismo las empresas de Néstor Humberto Martínez, que fueron creadas en Panamá en las cuentas offshore en determinados años, y que él define como que son cuentas abiertas, eso, a las que se están creando en los últimos años. Crear una cuenta offshore en Panamá hoy no es negocio. ¿Por No tiene un qué? gran atractivo, ¿Por qué no es negocio hoy? porque no tiene el gran atractivo tributario y no tiene la capacidad de esconderse en la maraña, porque Panamá ha venido suscribiendo cada vez más acuerdos. Si usted quiere hacer algo realmente oscuro, váyase a Delaware, váyase a Bermudas, váyase a la isla de Man, pero Panamá ha venido cambiando. Pero si usted lo hizo 10 años atrás, esas empresas realmente tienen una protección de anonimidad mucho más grande. Entonces, esas fechas son importantes para analizar, Alberto. ¿Y esa fecha es el 2013? Hay dos momentos, 2013 y 2016. Ahí hay unos documentos, yo hice parte de un equipo grande de investigadores de la ICF a nivel internacional, que hicimos un reporte para la Unión Europea, explicando un poco la construcción de las empresas offshore. Tal vez sería bueno explicarle a la audiencia qué es una empresa offshore, y es una empresa que se constituye en Panamá o en cualquier paraíso fiscal, pero que no opera en este territorio o que opera una participación mínima. En Panamá empiezan a poner más exigencias. Ya la junta directiva debe reunirse allá, deben tener una dirección física, algunas cosas en ese proceso. No hay solamente razones ilegales para hacerlo. Yo creo que la gran mayoría de las personas que estamos viendo que tenían cuentas allá eh, ya las tenían reportadas en la DIAN. Y este es el segundo factor, que sí me parece que es un tema muy importante, y es, están hablando de una normalización como algo legal en ese proceso. Y aquí sí hay más de uno que debe llegar a explicar, y es, cuando yo normalizo activos, es porque estoy reconociendo ante la DIAN que tuve activos ocultos en el exterior y que los traje a Colombia y que pagué una sanción. Y esto es lo que el periodismo no ha logrado explicar correctamente, y es, al normalizar activos del exterior en Colombia, realmente hay una tasa de ganancia y elusión fiscal enorme en este proceso. La Universidad Javeriana ha hecho algunos estudios y es más o menos un 30%. Es decir, un empresario, un político, cualquier persona que saca activos, los esconde en Panamá, espera unos años, después espera alguna de las tantísimas, pero tantísimas medidas en las cuales el gobierno permite una repatriación de capitales por medio de una amnistía, y paga lo que le cobran en ese momento, realmente está sacando una ventaja de casi el 70% frente al que hace y paga impuestos constantemente. Entonces, esto que están diciendo es decir, yo reporté legalmente, yo hice parte de una normalización. No, ahí realmente cabe una sanción social importante, y lo mínimo que uno esperaría de la DIAN es que la DIAN publique los resultados de quienes se han acogido a normalizaciones de capitales en el exterior, qué expresidentes, qué senadores, qué personas evadieron fiscalmente y después decidieron repatriar parcial o totalmente esos capitales. Cierro con esto para dar otra discusión, y es la DIAN colombiana, o desde aquí criticamos mucho a Panamá por su opacidad y cosas, pero no miramos la viga en el ojo propio, y es realmente la DIAN en Colombia tiene muchas normas, tiene muchas condiciones, pero es un mecanismo protector de la opacidad corporativa. Es decir, ni siquiera el Ministerio de Hacienda, que diseña la política fiscal, la reforma tributaria, etcétera, etcétera, tiene acceso a las declaraciones de renta del 1% de los colombianos más ricos. La DIAN no entrega eso. Entonces, aquí no se diseñan ni se construyen políticas públicas, es decir, ok, estos son los colombianos que tienen sus activos,
eso que tienen por fuera en el exterior, que tienen empresas offshore, que declararon. Entonces, quienes toman decisiones en el Ministerio de Hacienda, en la UIAF, en la Fiscalía, no pueden ver los registros en la información que tiene la DIAN. Incluso esto solamente se hace a través de un proceso judicial, pero es casi imposible por armar un proceso judicial si usted no tiene previamente acceso a la información. Pero entonces, Daniel, volviendo al tema de la normalización, las personas que ocultaron capitales en Panamá o en otros paraísos fiscales y que luego aprovechan las amnistías o los periodos de normalización, efectivamente hicieron una ganancia tributaria, pagaron menos impuestos en todo el periodo pese a la multa o al recargo que les cobren cuando ya legalizan o normalizan esos activos. O sea que sigue siendo negocio mantener esos capitales en un paraíso fiscal como Panamá. Evadir si paga, efectivamente. Evadir si paga. Eso ha mejorado, la DIAN tiene unas mayores capacidades, ha habido una lectura correcta de cooperación bilateral con España. España era un flujo importante de activos. Creo que hemos aprendido las lecciones de cómo lidiar con Dubái, de cómo lidiar con muchas cosas. Y creo que el tema de Panamá y cada vez más Uruguay se nos está volviendo un tema de agenda de seguridad nacional y no solamente tributaria y de agenda diplomática. Entonces, ese es como el tema. Y la tercera que yo diría como en esta intervención inicial es, ¿qué pasó en los Panama Papers? Pasaron tres cosas. Lo primero, Colombia fue el primer país en declarar. Podemos recordar que en la Fiscalía de Montenegro los Panama Papers se conocen y en tiempo récord de 36 horas, el fiscal y el fiscal Montealegre y el vicefiscal Perdomo salieron a declarar públicamente que no había información de interés penal en 36 horas. O sea, se supieron los Panama Papers y ellos ya salieron a darle una amnistía, a decirle a todos tranquilos que aquí no ha pasado nada. ¿Sí? ¿Y por qué hicieron eso? No, básicamente es una decisión de ellos de no hacer ninguna acción penal frente al tema, a pesar de que había información ahí muy interesante. Entonces, aquí no se abrió un capítulo de investigación de los Panama Papers. Aquí salió gente con la cara roja diciendo qué pena, sí, a mí se me olvidó declarar, me faltó candidatos presidenciales, esto fue para guardar mis ahorros, que yo quería protegerme del riesgo cambiario, quería hacer todas esas cosas, pero aquí no hubo, a diferencia de lo que pasó en otros países. Por ejemplo, Alemania hizo una cosa muy importante, es que fue y compró toda la base de datos que personas tenían y le pagó básicamente unos hackers 1,5 millones de euros y con eso empezó a hacer acciones penales administrativas frente a esos. Estados Unidos tomó realmente desde el IRS una decisión. Aquí decidimos que eso no era importante. Entonces, pero sí hubo un proceso penal contra los... Servientrega, Luz Mary Guerrero, por los Panama Papers. Pero eso venía de antes. Servientrega tiene problemas desde hace mucho antes, desde casi que su fundación, y especialmente lo que está pasando con los otros activos. Ahí hay una pelea entre hermanos, y con el sistema de transferencias y giros, realmente Servientrega. Esto puede haber contribuido en ese proceso, pero los procesos de Servientrega, por conocimiento directo, venían desde antes. Pero ahí, recordemos, aquí hubo candidatos presidenciales, aquí hubo gente que no, entonces, en eso. Entonces, yo la verdad, la expectativa que tendría más allá del tema de interés político es aquí no va a haber ningún tipo de persecución penal, ¿sí? Por falta de capacidades, por falta de interés político, pero realmente es porque nosotros no tenemos como llamemos, una doctrina o un mecanismo de persecución al crimen de cuello blanco. O sea, tienen que pasar grandes cosas, grandes escándalos para después ir detrás de la plata. Por iniciativa de las autoridades judiciales casi nunca se va por la plata de alguien que no tiene ya un delito penal encima de narcotráfico, de derechos humanos o de algo en ese sentido. O sea, primero se condena a la persona, después se van sus activos. No se buscan los activos para construir eso, lo que llamamos el delito autónomo de eso. Y otra lectura que uno puede hacer de esto que está saliendo, que es nueva, y es, en Colombia no se habla de montos. O sea, se habla que el expresidente Gaviria, que el expresidente Pastrana, que el expresidente... Yo no sé si es que esa información a mí me ha llamado la atención. Ellos no saben los montos de las operaciones. Todos salen a decir lo mismo. Yo declaré esto ante la DIAN, yo declaré esto ante el Banco de la República, yo hice esto, cumplo las normas, cumplo leyes, tomé una decisión económica en la cual se me permite hacer a partir de ahí, pero nadie habla de los montos. Y es decir, ok, aquí la pregunta es, ¿cómo soporta un expresidente una inversión de
creo que están hablando de que esto, no se sabe la parte que tiene el presidente Gaviria, pero de 50 millones de dólares. ¿Su patrimonio da para eso? El presidente Pastrana, una inversión de $1 millón, con su sueldo de expresidente lo puede tener, pero el origen de estos capitales es la pregunta importante. Y aquí, nuevamente, aquí hay mucha gente en este proceso, pero todos de alguna manera se han cobijado en un procedimiento que establecen que es legal, que registran ese proceso, pero no el origen de los fondos. Y ahí es donde debe uno empezar a hacerse la pregunta y es, ok, ¿cuáles son estos recursos? ¿De dónde Pero vienen? ¿Cómo se eso quiere originaron? decir que los papeles de Panamá y de Pandora, ellos identifican a expresidentes y a otras personas, pero no han identificado los montos de los capitales que estén en el paraíso fiscal. Yo no he visto eso. O sea, yo no he visto montos. O sea, yo en ninguno de los análisis que han hecho de un presidente, de candidatos, de ministros, de todas esas cosas, están es por declaraciones de ellos que dicen, yo tengo en esa cuenta del director de la DIAN Junco, diciendo que es tal vez el único que va a caer, porque yo creo que es bastante impresentable. O sea, creo que sobre él va a ser el, el switch, el taco, el fusible que van a quemar. Él dice que su cuenta mantiene un ahorro de $10,000 porque tenía un proyecto de irse a estudiar, pero nadie ha salido Es a verificar posible, y es si eran posible diez que mil sea dólares, cierto. ¿sí? Y eso es perfectamente viable. Dice que no entiende por qué aparecen cuentas suyas en Chipre, por qué aparecen cuentas suyas en Londres, que él no reconoce eso, que no sabe, pero desde el lado de la investigación no hay unos datos que digan, ok, ¿dónde están esos reportes? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está tal cosa? Yo creo que todavía nos falta investigar mucho. Yo realmente creo que tiene una información muy rica y muy interesante, con mucho volumen, pero que más allá de una investigación o dos que ha sacado el espectador, no hay mucha profundidad en el contexto, en el tema de decir, ok, ¿cuáles son estos montos? ¿Cuánta plata se pudo haber ganado por estar en este paraíso fiscal? Esto, ¿con qué tipología o delito se conecta? Efectivamente, estas personas salen a declarar que en la declaración de renta, que es pública, que esos activos habían sido declarados. Nadie ha ido a mirar a decir efectivamente si eso se declaró o no en los términos y en las condiciones que se hicieron. Y recurrimos a lo que se llama en criminología las técnicas de neutralización tradicionales. Y es decir, cuando yo me enteré que ese señor era malo, yo terminé la sociedad. ¿Sí? Pero lo que pasa es que hubo un problema y un error y el registro, pero eso realmente se acabó en el 2012 y no en el 2018. No, la verdad es que usted responde por los procedimientos que hayan hasta que eso se haga efectivo, no por las intenciones de liquidar una sociedad. Entonces, ojalá tuviéramos la capacidad de análisis desde el periodismo o desde el gobierno o desde los grupos de interés y centros de pensamiento de coger esto y empezar a analizarlo en un contexto más amplio. Primero, como política pública, es decir, ¿por qué a Colombia esto le pasa y le pasa? Segundo, desde el contexto penal, y es del escándalo de Panama Papers o esto, no salieron condenas, el Estado no pudo recuperar activos, tal vez fomentó un poco el tema de normalización de capitales. Y en el tercer plano, y es, ok, empecemos a investigar en detalle el origen de estos recursos, no tanto el destino y el uso que le están dando. Y volviendo a la primera parte, Daniel, por lo menos en el caso concreto de Panamá, me parece intuir que Colombia no puede hacer nada para cambiar la legislación de Panamá. Panamá hace 100 años creó en su legislación la posibilidad de abrir sociedades donde no se conocen los socios o los accionistas, sino los nombres del abogado y de la secretaria del abogado que crean esa sociedad. Y es legal Panamá que sociedades de todas las compañías de cruceros del mundo son constituidas en Panamá o en Liberia o en Malta o Bahamas, y esos barcos pues no generan ingresos en Panamá, pero llevan la bandera de Panamá, y las leyes de Panamá dicen que esas sociedades no pagan impuestos sobre sus ingresos obtenidos fuera de Panamá, y esa es una legislación que Panamá como país independiente se puede dar. Colombia y los otros países no pueden ni podrán nunca
forzar a Panamá a cambiar una legislación porque ellos están en su derecho de legislar de esa manera. Entonces, todo esto de los Panama Papers, los Pandora Papers, parece una cosa quimérica, porque es tratar de forzar a estos paraísos fiscales, pero se cierra Panamá, entonces se abre Uruguay o se abren otros. Yo veo una luz de esperanza, y aquí hay un poco de contexto que vale la pena. La normatividad de Panamá fue copiada de la normatividad de Delaware de los Estados Unidos. La diferencia es que los Estados Unidos es un país fuerte al que nadie puede obligar, Panamá es un país que sí responde a presiones. En los últimos 10 años, Panamá ha cambiado más que en los 90 años anteriores o 120 años anteriores. Los últimos 10 años, Panamá ha tenido, por presión específica de la Unión Europea, ha tenido que empezar a cambiar sus normas. Les dejó esas condiciones a los que ya habían estado establecidos, pero el que quiera hoy ir a abrir una cuenta no lo puede hacer una empresa offshore. Ya hay unas condiciones distintas. ¿Y qué hizo eso? Eso hizo que los clientes, algunos se quedaran en Panamá, pero otros buscaran unos nuevos destinos. ¿Cuáles son esos nuevos destinos? Principalmente los Estados Unidos. Las empresas que salieron de Panamá, porque no querían jugar bajo esas reglas de juego, se trasladaron a Delaware. Y aquí hay un doble discurso, es durante muchos años el principal defensor de la estructura financiera de Delaware. En Delaware hay más empresas que ciudadanos, es el actual presidente Joe Biden, y Biden está, por un lado, protegiendo el esquema que está en Delaware, pero por otro lado, está pidiéndole al mundo que establezcan unas reglas mínimas de tributación sobre el impuesto de renta. Yo creería que el mensaje, lo que Colombia puede hacer, y de acuerdo contigo, Colombia no puede ir a imponerle una agenda a Panamá. Se puede acercar, hablar por las buenas, mirar, hacer esto, lo que sea, pero sí tiene una capacidad de triangulación por medio de la Unión Europea. La Unión Europea a esto le preocupa mucho y la Unión Europea sí hace acciones y sí ve el deterioro de su estructura tributaria a largo plazo. Entonces ahí es donde Colombia, con su experiencia, con su conocimiento, puede hacerlo a través de una triangulación, este mecanismo. Pero el objetivo, nuevamente, no debe ser, como tú dices, yo termino cerrando todos los beneficios de paraíso fiscal que pueda tener Panamá, pero se me pasan para Costa Rica, se me pasan para Uruguay, o se me pasan para los países aliados de Venezuela, como Turquía, como Irán, que han aprendido a funcionar en un sistema paralelo al de los Estados Unidos en el mercado internacional de valores, al cual Rusia y eso funcionan bajo un eje distinto. Hoy lo que vemos es, bueno, y esto está descubierto desde hace mucho tiempo, el cartel de Cali manejaba por medio de Irán buena parte de su lavado de activos. Eh, y es que ese es un canal cada vez más importante para el contrabando, para el manejo de divisas, y para el manejo, paradójicamente, para el manejo de dólares. Entonces, sí es algo que requiere como una línea de trabajo a mediano plazo, sobre todo mucho desarrollo de capacidades y una política penal efectiva. Yo siempre pongo el ejemplo, es uno de los mayores errores de la Fiscalía del fiscal Montealegre, perdón, es que eliminó la posibilidad que existía en un proyecto de ley de establecer responsabilidades penales para las empresas jurídicas, para las personas jurídicas. Es decir, yo tengo una empresa constituida para lavar activos en Colombia, con sede en Panamá, que básicamente es una prestanombres, que sirve para contrabandear, etcétera, etcétera. Lo que hacen las autoridades es van y capturan al representante legal, van y capturan al que firmaba los cheques, van y capturan al mensajero, pero la empresa como tal sigue funcionando intacta, porque el cascarón sigue ahí, porque no tenemos una normatividad penal que vaya detrás de esos capitales, a partir de lo que sí sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, por la ley RICO, usted puede ir y recoge todo, nombre, empresa, edificio, carros, y a todos los mete en el mismo paquete. Entonces, aquí sí nos falta, sobre todo, mucha doctrina y mucho énfasis de política criminal en ese sentido. O sea, quiere decir esto, Daniel, que una compañía colombiana o un particular en Colombia que quiera ocultar sus activos simplemente se va al estado de Delaware en los Estados Unidos, allá crea una estructura de sociedades que le sirve como le servía hace unos años en Panamá. Sí, ese es el proceso migratorio que se dio con las empresas. O sea, cuando salieron y por diferentes razones. No, esto no hay que satanizar. Hay gente que quiere esconder su plata por muchas razones. Quiere esconderla porque son del narcotráfico, que son muy malos. Quiere esconderla porque no quiere pagar impuestos, pero también la quiere esconder porque no quiere en el divorcio dársela a la mujer.
O sea, aquí la gente esconde la plata por distintas razones, no todos son narcotraficantes. Y hay espacios, entonces, una manera de esconderlo, por ejemplo, en Bermudas, a través de empresas de seguros, se esconde mucha plata. Si uno pone a mirar la letra menuda, y yo hablaba mucho esto con asesores financieros internacionales, y me decían, siempre que pone una condición nueva y una reglamentación que genera una prohibición, nos aumenta el trabajo a nosotros porque nos obliga a ser más creativos en buscar una nueva alternativa para eso. Entonces, siempre que usted va a cerrarles una puerta, ellos van a abrir otra y van a abrir otra y van a abrir otra en ese proceso. Entonces, Porque hay una demanda, bien sea porque quieren ocultar activos de un futuro divorcio, por ejemplo, o por razones de sucesión para de una vez entregar unos activos en el exterior a la familia y por los fines ilegales. Pero entonces siempre va a haber una demanda de esos servicios. Entonces la conclusión a la cual uno llega es que este esfuerzo tan grande de 600 periodistas por descubrir nombres, en el fondo ellos están trabajando en contra de un ejército más grande de abogados en todo el mundo, muy bien remunerados, que se encargan de crear capas y capas de sociedades para que no se sepa quién es el dueño. yo he visto casos de 14 capas de empresas. El modelo de Brecht es tal vez el modelo más sofisticado de lavado de activos que ha existido en lo que en ¿El América. modelo de quién? El modelo de El modelo. Odebrecht, cómo Odebrecht Ah, manejaba una nómina paralela y era un sistema que cruzaba por muchos países, etc. Y eso tenía 14 capas. O sea, un investigador realmente tenía que tener un acceso a una información global importantísima para poder llegar a esto en ese proceso. Entonces, eso depende de las capacidades y el volumen de dinero que esté por medio. Yo quisiera hacer un poco un mensaje optimista y, en este tema es, otros países han podido resolver el problema. España es un buen ejemplo, ¿sí? Y es, tenemos que pensar en simplificar normatividades y el mayor esfuerzo o el mayor legado que puede hacer el periodismo aquí no es ir detrás de un expresidente, quitarle el puesto a uno, tumbar el otro, denunciar eso, sino es realmente propiciar cambios normativos. Y es decir, no podemos seguir teniendo un mecanismo tan arcaico económico. No podemos seguir teniendo mecanismos tan de bajo control, una DIAN con tan pocos recursos y una opacidad en el manejo de la información. La mayor sanción económica o la mayor sanción que han recibido las personas que estuvieron en los Panama Papers no se las dio una acción penal ni sanciones de la DIAN. Se las dieron otras empresas que decidieron cortar relaciones económicas con ellos. Yo conozco el caso de una empresa de publicidad. Caen en los Panama Papers, quedan allí y a partir de ahí sus clientes dicen, usted para mí significa un alto riesgo de lavado de activos, yo no hago negocios con empresas como usted, que llevan la plata a otro lado y a mí eso no me interesa. Ese es el principal castigo. Y es que la gente tenga acceso a datos y sepa quiénes son y el mercado los castiga. No es irse a coger al representante legal y meterlo preso. Ese no es el proceso. pero entonces sí tiene sentido que se haga este esfuerzo cada 5 años en hacer estas grandes revelaciones porque uno piensa, el rey Abdullah de Jordania, un país muy pobre que vive de la ayuda externa, pero el rey compró 100 millones de dólares en propiedades en California. Eso desde un punto de vista político para los jordanos es importante conocerlo. Pero Claro. en el caso de Colombia no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de personas cuyos capitales no conocemos. O sea, no sabemos exactamente si son $10,000 para estudiar en el exterior o 50 millones de dólares. Y nunca sabemos si es cierto que esas personas han declarado porque no muestran la declaración de renta. Y yo creo que un mensaje y es hacia donde nosotros podemos sacar nuestros Colombian Papers. O sea, aquí las zonas francas en Colombia operan igual que opera una empresa offshore en Panamá. Eso no es muy distinto, pero de eso no se habla, no se escribe. Nadie ¿Por se ha qué? preguntado. ¿Por Yo pienso por qué operan como una empresa en Panamá? porque es lo mismo. Yo realmente, por ejemplo, si yo decido exportar oro, una de las noticias, uno de los datos importantes ahí es que aparece una empresa de unos criminales condenados ya, de los grandes exportadores de oro en Colombia, que esos ya los conocíamos desde antes, pero ahí se ve cómo eran las empresas que habían constituido, porque usted ve
el rastro del lingote, pero usted no sabe esa plata por dónde se movió, y esto muestra las pistas de dónde habían creado las empresas en Chipre y en Singapur, bueno, en todo esto. Cuando yo voy a mirar a la DIAN estas empresas, las exportaciones, o sea, públicamente yo entro al acceso a la base de datos y no voy a encontrar nada. ¿Por qué? Porque se hizo como zona franca. Cuando la exportación sale de zona franca, no es visible ni para los bancos, ni para nadie. Ni para la Entonces, DIAN. o sea, no, la DIAN puede saber, ¿sí? Yo no, a la DIAN sí le hace una declaración, pero la DIAN no lo registra como un proceso de exportación, sino como un proceso de generación de valor agregado, y en ese proceso entonces no lo hace público la DIAN. Las transportadoras de valores también deben saber, pero lo que está pasando en este momento con el oro en las zonas francas es una cosa de enorme preocupación. Eso deberíamos tener mucho más esfuerzos en eso, pero no lo vemos. O sea, nadie está investigando o hacerse la pregunta de ¿por qué Colombia es el segundo país del mundo con más zonas francas? ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué Colombia necesita 147 zonas francas y Chile necesita una? 147 zonas francas en Colombia, que en el fondo son 147 paraísos fiscales dentro del territorio colombiano. ¿Sí? Hay empresas, hay zonas francas que son muy interesantes. Cuando usted tiene un régimen tan arcaico como el de Colombia, hay negocios que para sobrevivir usted toca estar en una zona franca. Eso no es que eso funciona para algunos. Pero es que aquí tenemos zonas francas de San Vicente del Caguán. Tenemos zonas francas que son temporales. Declaramos Corferia como zonas francas a ratos. Tenemos zonas francas uniempresariales. Tenemos zonas francas que pertenecen a criminales condenados. Y se volvió un negocio inmobiliario también detrás de eso. Eso toca entenderlo mucho más. Yo he recogido pistas y es difícil me he acercado a hablar con los gremios. Decía, si ustedes no hacen un proceso y hacen un esfuerzo por sanear su sector, porque es que a zonas francas han entrado hasta misiles, pues esta vaina alguien va a llegar y se les va a cerrar todo. Pero esto está constituido y estructurado de una manera que es muy opaco y que realmente la información que encontré en el reporte, un reporte riguroso de evaluación tributaria y fiscal colombiana, es que ellos recibieron en un año exenciones tributarias por 2 billones de pesos y solo aportaron el 0,4% de las exportaciones en Colombia. Entonces, en últimas, ¿qué es una zona franca? Es un mecanismo de importación subsidiada a un país que tiene una gran crisis de balanza comercial con los demás. Entonces, no es un trampolín para exportar, sino es una doble calzada para importar. ¿Y por qué es tan fácil crear una zona franca? Porque realmente los requisitos son económicos. Usted no tiene que demostrar, usted puede establecerlo en cualquier lado y desde que tenga los 100.000 millones de pesos para entrar al negocio lo hace. Y si pues, se asocia con los hijos de un expresidente, pues le va más rápido en los permisos. Y si se asocia o sea, y eso funciona así. Y es un excelente negocio. O sea, usted monta una zona franca y vende al metro cuadrado a precio de oro, porque es que usted le está dando como dentro de una república y un Estado social de derecho, le está dando unas excepciones y unas condiciones de juego excepcionales al que llega ahí. Y decirle, cuando usted esté acá, usted nacionaliza al flujo que quiera. Cuando usted está acá, incluso, y allá hay modelos mucho más perversos. El modelo de zonas francas de Panamá, por ejemplo, establece que hay un régimen laboral para todo Panamá, pero hay un régimen excepcional dentro de las zonas francas en Panamá. Y es que ahí no se pagan horas dominicales, no se pagan cosas así porque trabajan en un contexto distinto de horarios y eso lo llaman competitividad. Entonces, Y, y, se, y se puede cuantificar de esas 147 zonas francas que hay en Colombia, cuántas, digamos, están al margen de la ley desde el principio, porque se crean con fines abusivos, con fines de ser utilizadas para fines ilícitos. pues uno podría entrar a mirar y evaluar cada de esas zonas francas. Yo más que eso hablaría de niveles de riesgo. Y es que una zona franca puede tener 5.000, 6.000 usuarios aduaneros, 4.000 usuarios aduaneros, 3.000 usuarios aduaneros. Y es en la zona franca más elegante, más prestigiosa y más costosa, aparece gente cafre metida ahí. Porque lo que hacen es que se vuelve como un club. Yo me vuelvo socio del club. Hay una manera muy fácil de volverse socio de ese club y es ser un operador logístico de zona franca. Entonces es alguien que establece y dice, yo soy el dueño de la acción, yo compro acá y le presto servicios al que quiera. Entonces, recordemos, por ejemplo, que el señor Alex Zapp, y como lo muestra Gerardo en su libro,
Alex Saab ya estaba perseguido por las autoridades, ya tenía bastante información del Departamento de Estado, ya estaba todo. No podía entrar al Country Club de Barranquilla porque le habían quitado la acción, pero sí tenía una zona franca a su servicio donde empacaba las bolsas de los CLAP y las mandaba para Venezuela. Él no era el dueño de él no era el dueño del puesto de la zona franca, alquilaba ese servicio. Y eso O mismo sea, hacen los. bastaba alquilar el espacio. Exacto. Y eso mismo lo hacen los sanandresitos y eso mismo lo hace una cantidad de gente. Hay mucha gente legal que quiere y utiliza esto para ese proceso, pero realmente hemos pasado a un sistema de control muy deficiente, muy, muy deficiente y que es incoherente con el modelo de construcción y desarrollo de un país. Aquí pasó la reforma tributaria y nadie se acordó de las zonas francas. Nadie dijo, venga, revisamos a ver qué está pasando allá. ¿Y qué se debería hacer con las zonas francas? Es una decisión, o sea, las zonas francas es un mecanismo inequitativo de competencia económica. Y es yo tengo que reducir la brecha, yo tengo que quitarle ventajas a las zonas francas y darle más competitividad al resto de los operadores y comercializadores en Colombia. Y empezar a mirar en ese proceso. No pueden haber derechos a perpetuidad y las zonas francas deben ser un mecanismo de exportación mucho más que importación. Entonces deben haber unos criterios de cuáles le aportan a la competitividad, a la tributación en Colombia y cuáles no. Y empezar a recortar. El problema es que, pues, ¿quién se atreve a quitarle una zona franca a Bavaria? ¿Quién? Ningún presidente lo va a hacer. ¿Quién se atreve a quitarle la zona franca a Postobón? Entonces, dentro de ese marco, dice, pues si Postobón puede, si Bavaria puede, pues yo también puedo y monto mi zona franca. Y entonces, unos señores altamente criminales van, montan la estructura, no sé qué, tienen eso, y van y lo montan, porque ese régimen fue creado para ellos, pero no es exclusivo para ellos. Cualquiera que cumpla esos mismos requisitos lo puede hacer. ¿Y para qué utilizan Bavaria y Postobón una zona franca? Es un mecanismo de competitividad, es lo mismo que pueden hacer en Panamá o algo, y es, si usted es gerente financiero, la zona franca le da un flujo de caja impresionante, porque usted trae materias primas, las tiene ahí, no paga impuestos a la entrada, sino en la medida en que va vendiendo, va nacionalizando y va sacando ese producto. Además, si hace un proceso de reexportación, que en el caso de Bavaria, hasta donde entiendo, no ocurre, eh, usted no paga impuestos por ese ingreso. Entonces es como estar en una burbuja, como puede ser, yo comparo la valija diplomática que tienen los diplomáticos de las diferentes embajadas. Una zona franca le permite a usted traer un contenedor diplomático. Usted trae un contenedor que nadie revisa y usted lo entra y lo pone allí y entonces dice, esto viene para zona franca. La policía fiscal y aduanera no puede abrir un contenedor que vaya para zona franca. No La puede en policía ningún punto. en ningún punto. No puede. La policía no puede entrar a una zona franca. La policía mañana dice, tengo pistas de que esto, le toca pedirle permiso a la DIAN, entrar con la DIAN, avisar y llegar allá. Y las veces que el general Buitrago hizo eso y varios comandantes de la Polfa hicieron eso, cada vez que entraron a una zona franca encontraban mucha basurita, encontraban mucha cosa que no estaba declarada en los manifiestos de zonas francas. Entonces, cuando uno tiene un sistema tan opaco, donde no hay registros, donde es difícil ver, pues eso es confuso. Yo creo que el mecanismo es, las zonas francas deben ser parques industriales, competitivos, ágiles, eficientes, pero no puede ser que es que el que está de este lado de la reja tenga un régimen tributario y el que está de este lado de la reja tenga un régimen tributario completamente distinto. Claro. Entonces eso es mucho más importante que todas las revelaciones de los Panama Papers y de los Pandora Papers para el caso de Colombia. Sí, nosotros debemos mirarnos hacia adentro. Entonces, Daniel, hagamos un resumen desde el punto de vista de lo que usted cree que es importante para Colombia. ¿Cuáles son los comentarios, las recomendaciones? no, lo primero es que debemos tener una política coherente en materia aduanera, tributaria y de política criminal. Debo ser coherente. Y nosotros no tenemos coherencia. El ministro de Comercio no se sienta a hablar con el ministro de Defensa o con el fiscal general de la Nación a ver cómo sus decisiones afectan una cosa o la otra. Lo segundo es, el énfasis no es en a quién cogemos preso o a quién le dañamos la reputación o a quién le tumbamos el puesto, sino es cómo creamos medidas y políticas que hacen que esto no vuelva a pasar, pero es que esto va a volver a pasar. ¿Sí? Y lo tercero, y tal vez es el mensaje más importante, es que aquí todavía hay mucho por escarbar. Aquí hay muchas preguntas por responder. Y toca verificar si realmente es en qué momento se dieron eso, en qué montos y qué significó financieramente para estas personas. Y yo pienso que publicar y hacer
hacer visible estos datos, lo que está haciendo el periodismo, es muy útil porque eso genera una sanción de mercado. Estas personas, estas empresas, en la medida que se conocen, el sistema financiero colombiano es bastante efectivo en eso. ¿Sí? Las empresas colombianas que pagan impuestos, que defienden la legalidad, que son la gran mayoría, en la medida en que tienen acceso a esto, estas personas van a entrar directamente, todos estos van a entrar directamente a las bases de datos de WorldCheck, de verificación de antecedentes, de toda esa cosa, y mucha gente se va a abstener de tener relaciones de negocios con estas personas. Entonces, hacia allá vamos, este camino es largo, chévere que como se hizo con los Wikileaks o se dijo con algunas cosas, que tuviéramos pleno acceso a esto, o sea, lo que los periodistas están entregando, no solamente el análisis, sino que colgaran toda la información para que cualquiera pudiera empezar a jalar y otros periodistas y Claro. otra gente empezar a mirar. Yo siento que existe pues como una presión por la chiva y como unos pocos que están teniendo acceso y van contando a cuentagotas, pero esto debería hacerse así. Y a mí, por ejemplo, hay tres personajes que yo les llevo echando el ojo hace rato que yo quisiera entrar a mirar qué tenían, porque conozco que son los testaferros de este y del otro, y era en dónde estaban. Y ahí los han mencionado, pero bueno, esperemos que esta información se haga Sí, pública. ellos han sido selectivos en la divulgación de la información, en lugar de poner esa misma información que ellos obtuvieron online para que todo el mundo la pueda ver y les sirva a distintos investigadores. Eso les ha faltado en estas experiencias que ellos han hecho. Sí, y lo otro es subirle el costo político a las declaraciones. A mí me sorprendieron, pues yo pensé que ya no me iba a sorprender más con el presidente, pero en medio de esto, el mensaje del presidente es salir en una defensa sin sentido a sus funcionarios públicos diciendo que tener una cuenta offshore en Panamá no es delito. Ese no es el mensaje que necesita la ciudadanía. Es, por supuesto que no es delito, ya sabemos, pero hay bajo ciertas circunstancias, para ciertas jurisdicciones y en ciertos periodos, sí es un delito. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Lo que debió haber dicho el presidente de la República y el fiscal Montealegre hace unos años, es decir, vamos a investigar el origen de estos capitales. Claro. Vamos a investigar si esto tiene, pero no, aquí ya dieron en el mismo día una exoneración diciendo esto no es delito. Así es, así es. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, muy interesante. En otra ocasión volvemos sobre estos temas apasionantes. Mil Claro que gracias sí, por acompañarnos. Alberto. A ti muchas gracias por la Gracias. invitación. Un abrazo, espero verte pronto. Gracias, Daniel. Chao. Chao. Gracias.